Hola a todos y bienvenidos a Buy the Dip, tu canal de inversión. Estamos una semana más con el informe semanal en el cual haremos un repaso de las principales noticias que pueden afectar a nuestra cartera. Así que, sin más dilación, comencemos. La verdad que ha sido una semana bastante buena para los mercados. Podéis ver que el Standard Poor's pues, ha subido un 2,44% y la gente pues está bastante contenta, porque si nos vamos a ver cómo está el indicador del miedo y de la avaricia, así de forma general, podemos ver que ha mejorado sustancialmente. De hace una semana, hace un mes, que como veis estaba hace una semana en 40, en el miedo, y hace pues un mes en 39, todavía peor, pues estamos en 58 puntos, así que ha cambiado el sentimiento respecto al mercado, a pesar de que algunas noticias no son tan buenas y otras sí que lo son, ¿de acuerdo? Que ahora las veremos. Pero principalmente es que se junta todo y todas las noticias, las buenas y las malas, van a obligar a la Fed a bajar los tipos de interés. Y el mercado es lo que está descontando y por eso pues el ánimo cambia, a pesar de que es posible de que por medio nos comamos una recesión. Entonces ya veréis como el miedo vuelve a los mercados y este corrige con bastante fuerza. Pero por el momento parece que la narrativa del soft landing pues está funcionando, es lo que la gente espera. Aunque, ¿cuántas veces ha habido un soft landing cuando la Fed ha subido los tipos de esta forma? Si me podéis decir algún ejemplo, pues estaría bastante contento, pero siempre que la Fed sube los tipos de interés a unos niveles críticos, termina ocurriendo algo negativo en la economía, no una simple desaceleración liviana, sino que suelen ocurrir pues algunas turbulencias un poquito más importantes. No digo que vayamos abocados a una crisis como el 2008, ni mucho menos, pero sí a una corrección del mercado que puede poner las cosas más interesantes, porque los tipos de interés, queramos o no, tienen su efecto. Si vamos unos años atrás, pues se pensaba que la bajada de tipos de interés y imprimir dinero a mansalva, pues no iba a tener efecto sobre la inflación. Estábamos equivocados, ¿no? Porque, bueno, aquí ya decíamos que esto, sobre todo con lo del COVID, iba a tirar la inflación para arriba, esa cantidad de dinero, ¿no? Pero bueno, ahora parece ser que la subida de tipos solo ralentizan lentamente la economía. Bueno, se han subido de forma bastante agresiva y los efectos no se ven de forma directa, tardan pues de 12 a 18 meses de media en hacer efecto. Entonces, todavía estamos viendo o tenemos que ver los efectos de las subidas de tipos en la economía. Así que veremos qué termina ocurriendo y qué termina rompiéndose, que va a marcar que la Fed pues termine bajando los tipos de interés de una forma más agresiva, de que quizá es lo que esperamos, lo que espera el mercado. Esto es bastante interesante, este gráfico lo he sacado de Crescat y nos vamos a la década de los 60 y de los 70. Y también pues podemos ver de los 80, ¿no? Los ciclos de inflación en blanco tenemos las olas de inflación, las olas inflacionarias, que podéis ver que la inflación no viene en una simple ola, sino que esto se ocurre en un plazo de varias décadas y tenemos estas oleadas de inflación de 2-3 años de subida de inflación, corrección baja de la inflación, otra fuerte subida de la inflación y cada oleada es peor que la otra porque los desajustes que se producen en la economía no se terminan de solucionar. Pero algo muy curioso que estamos viendo es el cambio de tendencia que hay en el empleo. Una vez ocurre y comienza a subir esta ola de inflación, podemos ver que en un plazo de 2 años, en la primera hora 2,2, la segunda un año y la tercera 2,4 años, podemos ver cómo comienza a repuntar el desempleo. Ahora mismo mucha gente está argumentando que posiblemente vivamos más olas de inflación y lo podemos argumentar porque tiene sentido si nos vamos a ver pues lo que está ocurriendo con los déficits de los países, los niveles de deuda, que al final pues esto va a tender a entrar en ciertos ciclos que puede hacer que la inflación siga subiendo en los próximos años. Pero, como digo, en forma de oleadas, porque ahora con los tipos de interés a 5%, lo siento mucho, pero no va a haber inflación, porque esto va a tener un efecto en la economía que va a ralentizar la economía. De hecho, ya la está ralentizando. Y hemos visto en Estados Unidos cómo los niveles de desempleo ya comienzan a repuntar. Es posible que pueda ocurrir algo similar a lo que nos pone Crescat en este gráfico, donde el empleo, pues ahora mismo, desde que 2021, pues comenzase esta ola de inflación actual, pues el empleo es posible que ahora comience a subir hacia arriba, o el desempleo, perdón, y esto, pues bueno, afecte directamente a la economía, ¿no?
Y en Europa parece que la inflación también pues está bajando. Aquí puedes ver el PPI, el de los productores, y el CPI, que es el de los consumidores, ¿no? El CPI es el que nos influye directamente, pero bueno, los dos se toman como referencia para muchos tipos de políticas. Pues vamos a ver en Europa, como el PPI pues ya está bajando con bastante fuerza, bueno, ya está bajando, ha caído en picado, podéis verlo. Y el CPI pues lo va a comenzar a seguir, históricamente lo ha seguido y lo va a seguir siguiendo. Y es que podemos ver que la inflación parece ser que, al menos en su primera expresión, en su primera oleada, ha sido derrotada por la subida fuerte de tipos. También las materias primas, sobre todo el petróleo, no ha acompañado para que haya inflación. Si ahora mismo tuviésemos el petróleo en $150, es igual que los tipos estén al 5% que tendríamos inflación. Obviamente, yo creo que nos hubiésemos comido ya la tan ansiada y esperada crisis, ¿no? Que todo el mundo se lleva tanto tiempo promulgando. Pero bueno, el petróleo está acompañando y eso es bueno para la economía, está haciendo bajar la inflación y esto va a forzar que al final los tipos de interés se bajen, porque no se van a mantener tipos de interés a niveles elevados con la inflación a la baja, porque no tiene sentido. De hecho, se han subido para combatir la inflación, pero esto tiene unos efectos a nivel económico de ralentización de la economía y de ciertas cosas que se pueden romper, que no tenemos ni idea que se puede romper. Ya hice un intento con los bancos regionales, ¿no? El mercado quizá romper algo, pero se contuvo bastante bien y veremos qué va a ser lo siguiente. Pero bueno, lo que tenemos prácticamente seguro es que los tipos de interés van a ser más bajos en un año, si se sigue esta tendencia, que ahora mismo. Y esto es algo que podemos aprovechar. Aquí podéis ver la probabilidad, ¿no? Bueno, también salen los datos de inflación de Estados Unidos, que ahora os los pondré más adelante. Pero bueno, aquí podéis ver la probabilidad de mantener los tipos de interés por parte de la Fed en la siguiente reunión, que sería el 13 de diciembre. Podéis ver que el mercado descuenta al 100% que se van a mantener los tipos, que no se van a subir. Hace una semana había un 90% de probabilidades y hace un mes, pues menos, un 69% de probabilidades. Incluso existía la probabilidad del 30% de que los tipos subieran, ¿de acuerdo? Hace una semana ya era del 9% y ahora ya es del 0%. O el mercado lo ve prácticamente imposible que esto pueda ocurrir. Y de hecho es que si nos vamos a los datos del PIB, del IPC estadounidense, podemos leer que los precios al consumidor en Estados Unidos se mantuvieron sin cambios en octubre, en medio de menores precios de la gasolina, y la inflación subyacente mostró signos de desaceleración, respaldando los opiniones de que la Reserva Federal probablemente ya había terminado de aumentar las tasas de interés. En los 12 meses hasta octubre, el IPC subió un 3,2%, después de subir un 3,7% en septiembre. Obviamente no hay deflación, jamás va a haber deflación, no le interesa a ningún gobierno, pero sí una desaceleración de la subida de los precios. Y de hecho, aquí podéis ver en esta tabla qué espera el mercado que ocurran con los tipos de interés. Si nos vamos a la histórica de hace más tiempo, veríamos que el mercado ya descontaba bajadas mucho antes de lo que está ocurriendo ahora mismo y se ha ido revisando al alza, no sé cuántas veces, pero yo os digo que 4 o 5 veces es posible. Y creo que quizá la inversa puede ocurrirlo también. Ahora el mercado está descontando que a partir de marzo del año que viene, en unos 4 meses, ya tenemos un 28% de probabilidades de que los tipos de interés bajen de los 525, 550 puntos básicos hasta los 500 y 525. ¿De acuerdo? O sea que una bajada de 25 puntos básicos. A partir ya de casi mitades de año, el mercado está descontando un 47, un 43% de bajada de tipos en 25 puntos básicos y ya comienza a descontar bajadas más agresivas de tipos de interés. Podéis ver que ya prácticamente más del 50% de probabilidades es de cara a abril. Y ya a partir de mitad de año el mercado descuenta de forma más o menos unánime esta bajada de tipos de interés. Pensad que es lo más seguro que ocurra. Y tenemos varias posibilidades, ¿no?, que pueden ocurrir para bajar de tipos de interés. Primero, que la inflación siga bajando. Digamos el escenario de soft landing, ¿de acuerdo? La inflación sigue bajando, se sitúa en el 2%, el objetivo de la Fed, y la Fed ya puede comenzar a bajar los tipos de interés, porque no los van a dejar estos tipos tan elevados cuando la inflación está al 3 o al 2%, ¿de acuerdo? Les interesan tipos de interés reales negativos. Por ese lado podemos ya barajar una bajada de los tipos de interés. Por otro lado, la Fed mantiene los tipos de interés durante los próximos 4 meses
en estos niveles y termina rompiéndose algo y terminamos entrando en una recesión. ¿Qué va a ocurrir si entramos en una recesión? Que la Reserva Federal va a bajar los tipos de interés con bastante fuerza, porque además no solo hay que estimular la economía por la recesión, sino que el caso de la inflación, al haber habido la recesión, ya no es un problema. Entonces se pueden bajar los tipos de interés. El único caso posible es que digamos que la inflación vuelva a repuntar con bastante fuerza. Pero ¿cómo puede remontar la inflación con los tipos de interés a estos niveles? Podemos decir, bueno, es posible que el petróleo, los rusos van a cortar 4 millones de barriles diarios y el petróleo se va a 150. Vale. Si el petróleo se va a $150, 160, y tenemos los tipos de interés al 5%, estar por bien seguros que entraremos en una recesión y fuerte, lo que va a bajar la inflación y va a obligar a la Reserva Federal a bajar los tipos de interés. Sí que tendremos variaciones en la inflación en el corto plazo, pero esto nos lleva de camino seguro a una recesión global. Por lo tanto, esto es bastante interesante y podemos aprovecharlo. Podemos tomar exposición en bonos a largo plazo, porque cuando bajen los tipos de interés de forma generalizada, los bonos a muy largo plazo se van a revalorizar, ¿de acuerdo? Pensad que ahora mismo no os he puesto el gráfico del TLT, que es un ETF que replica los bonos a 20 años, ¿no? Pero podéis ver que ha caído una auténtica barbaridad. O el TMF, que es por 3, apalancado por 3, que es seguramente el que tome posición. Y claro, si bajan los tipos a la mitad, en vez de 500 puntos básicos, 250 puntos básicos, los bonos se duplican de precio prácticamente. Y ya, ya nos digo, pues los apalancados, ¿de acuerdo? Si esto se duplican los apalancados, ya imaginaros lo que puede ocurrir. Y es una forma interesante de cubrir cartera, ¿de acuerdo? En el sentido de que, por ejemplo, volvamos a los escenarios anteriores, Ice of Landing, ¿de acuerdo? Van a bajar los tipos de interés ligeramente. Pues te ganas esta baja de tipos de interés con la exposición a bonos a largo plazo. Que no, que hay una recesión, todo va a caer, toda la bolsa va a caer. Se van a ver obligados a bajar los tipos de interés. Tú te vas a beneficiar de la especulación que estás haciendo por la revalorización de los bonos y la fuerte baja de tipos de interés cuando el mercado está cayendo con bastante fuerza. Entonces puedes tener esta exposición. El riesgo, que los tipos sigan subiendo, pero todo parece poco probable a que esto ocurra si no hay un repunte de la inflación importante. Con los tipos de interés ya a estos niveles es difícil que veamos una subida de la inflación, porque tendríamos que inyectar bastante dinero en la economía, que el gobierno americano sí que lo está haciendo y estos déficits, de hecho, pues deberían mantener los tipos de interés un poquito más elevados por la falta de demanda que ya vimos en los informes semanales, pero al final la Fed va a dictaminar esto y es posible que en un futuro no muy lejano se lleve al control de la curva de tipos, que es algo que también barajamos y hemos hablado bastante tiempo sobre esto. Después el petróleo, la verdad que la semana no ha sido buena. Llegamos a $80 del West Texas Intermediate y bajamos a 72 prácticamente para recuperar a 75,5. A nivel de inventarios, han cambiado la metodología, ¿de acuerdo? De HFI podéis buscar un artículo en que explica, yo no me veo capacitado para explicaros ahora mismo el cambio de metodología, pero recomiendo que lo leáis porque es interesante, ¿de acuerdo? Y ahí lo entenderéis bien y mejor que si lo explico yo por aquí. Pero bueno, podemos ver que ha habido un aumento de los inventarios, pero podríamos discutir que puede haber varios errores y varios asuntos a resolver ahora con el cambio de la nueva metodología hasta que se termine de adaptar en los reports de los datos, ¿no? Pero bueno, podemos ver que ha habido un ligero aumento y que la Reserva Estratégica de Petróleo, pues de momento no ha añadido más petróleo. Sí que vimos una caída en los destilados, en gasolina, queroseno y un aumento en el crudo. Y parece que los márgenes de refino están volviendo a subir y eso es bastante bueno para el petróleo en general. A nivel de la reserva estratégica, pues quería comentar que Estados Unidos planea comprar 1,2 millones de barriles de petróleo para la reserva estratégica de petróleo. Estados Unidos planea comprar 1,2 millones de barriles de petróleo para ayudar a reponer la reserva estratégica de petróleo después de que vendió la mayor cantidad de su historia el año pasado. Esto son fuentes del Departamento de Energía. El departamento dijo que la compra planificada de petróleo tiene un precio promedio de $7, ya les gustaría, de $77,57 el barril a dos compañías después de que se presentaran 18 ofertas. No es un precio que esté mal, sinceramente. El año pasado, la administración del presidente Joe Biden llevó a cabo la mayor venta jamás realizada desde la SPR, 180 millones de barriles, que se dice bastante pronto.
Parte de una estrategia para estabilizar los crecientes mercados petroleros y combatir los altos precios en el surtidor después de la invasión rusa de Ucrania. Y bueno, se planean comprar 6 millones de barriles. Ya dijimos que esto acabaría ocurriendo. Y bueno, si por lo menos sienta un suelo para el precio del petróleo en 77,5 del WTI, pues no estaría nada mal. No son precios malos para las petroleras, sobre todo las que tenemos en cartera. Tampoco es que sean en precios estratosféricos, pero para la economía no son precios tampoco malos. Entonces es un poco el equilibrio y yo creo que quizá el precio tendería a subir tal y como están los mercados ahora mismo del petróleo. Que no tenemos un déficit extremo ni mucho menos del petróleo, pero estamos en un ligero déficit y podrías justificar unos precios ligeramente superiores, de 85, 90 dólares, 90 en la parte superior como mucho, del West Texas, pues serían prácticamente justificables porque los inventarios siguen bastante bajos y quizá el riesgo geopolítico no se termina de recoger en el precio. Y lo más importante de la semana para mí ha sido la fuerte subida del uranio, que como podéis ver, el BIT está en 78 y el ASK está en 80 dólares ya el uranio, por fin, qué maravilla de subida. Además, Sprott volvió al mercado, emitió 181.000 acciones, va a levantar 3,4 millones de dólares. Volvió a cotizar con el premium y esto va a meter más demanda dentro del sector. O sea, sinceramente, la verdad que Sprott, como se caliente el mercado, esto se va a poner bastante interesante. Pensad que cada vez hay menos suministro, a pesar de las subidas de precios. Difícilmente se puede ampliar la producción. Los kazajas lo van a intentar, pero de aquí a 2025. Y pocas minas hay que puedan hacer algo ahora mismo. El precio todavía no incentiva, ya comienza a incentivar la nueva producción, pero todavía para llegar a cubrir los déficits que hay, deberíamos ver precios más elevados y parece ser que el sector se está moviendo poco a poco, pero hacia arriba. Entonces son datos muy positivos. Todavía no vemos el FOMO que hemos visto en otras ocasiones dentro del sector del uranio y yo creo que todavía tenemos margen de maniobra, ¿no? Yo como no estoy ampliando posición y desde la cartera que manejamos no estamos ampliando posición, yo mantengo las acciones que tengo, pero también he de decir que el dinero fácil ya se ha hecho. Algunos me habéis preguntado en otro canal, en otros vídeos que publiqué anteriormente, si todavía estoy a tiempo de entrar en el sector, si, bueno, preguntas de este tipo. Hacer la faena, hay muchos vídeos míos publicados también en internet, pues Albert Mendoza Uranio, y del otro canal os saldrán muchísimos vídeos. Recuerdo que otro canal ya está cerrado, o sea, todo se va a publicar a partir de ahora aquí, pero los he dejado colgados porque es interesante. Es un sector que llevo haciendo vídeos desde 2019 con el precio 25. Por lo tanto, investigar, aprender un poco del sector y ya decidís si es buen momento para entrar vosotros o no. El dinero fácil ya se ha hecho. El dinero fácil es cuando empecé a hacer vídeos yo en 2019 y os hablaba del sector del uranio que estaba a 20 dólares. Entonces, desde entonces, muchas se han hecho un por 10, un por 6 y el dinero fácil ya está hecho. Ahora toca la última fase, quizá. No digo que sea la última, porque esto puede seguir más ciclos y puede seguir subiendo, pero, como digo, el dinero fácil ya está hecho. Ahora es el dinero que cuesta un poquito más de ganar. Entonces, no sé si hay espacio todavía. Yo creo que los datos que nos llegan del sector son muy positivos. Creo que todavía hay espacio que el precio suba y se caliente el mercado, porque a pesar de la subida de precio, la revalorización que estamos viendo poco a poco, ahora no está caliente el mercado. Está más caliente en 2021. Pues imaginaos que ahora se calienta, sube por encima de 100 dólares y es cuando vais a ver todo el mundo comentando en Twitter, oh sí, el uranio, qué maravilla. Ahí es momento de vender. Entonces creo que todavía se puede ganar algo de dinero, venderemos y si todo va bien, recogeremos, como digo, beneficios. Si viene una recesión, que es una de las posibilidades que contemplamos, el sector se va a hundir a la mierda. A pesar que los fundamentales no cambien, el sector se va a hundir y ahí sí que puede dar una muy buena oportunidad de volver a ganar dinero, no digo fácil, pero más sencillo que ahora y con unas valoraciones más atractivas. Pero bueno, veremos, no tenemos ni idea de lo que va a pasar en el mercado. Simplemente vamos especulando con los datos que nos van llegando. Así que veremos. Me gusta bastante el sector y por eso mantengo la posición. Y con eso termino el informe semanal, que espero que os haya gustado. Si es así, pues dejar un me gusta y suscribiros al canal. Recordad que en Portfolio de Inversión podéis haceros una cuenta totalmente gratuita para manejar vuestro portfolio y recibiréis una newsletter semanal. Y análisis de inversión, pues podéis leer los análisis que colgamos martillo. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.